Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Víctor Hugo León, el expresidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayaquil, una persona que ha venido luchando junto a toda una asociación para reivindicar los derechos también de las personas con discapacidad. Y bueno, y contamos también con la presencia, como ya lo anunció Jota, de Yajaira Urresta. Ella es defensora de derechos humanos, víctima del exceso policial de octubre, que producto de esa represión, pues Yajaira lamentablemente perdió su ojo y hoy tiene una discapacidad visual. Buenos días, qué gusto el estar junto a ustedes. Me disculpo, no voy a prender la cámara debido a que justamente por los fríos que están haciendo aún me encuentro en cama y el dolor de la cara es terrible. Realmente yo pensaba que era un mito el hecho de tener los huesos rotos y que duela con el frío, pero es verdad, así que me disculpo con ustedes, no voy a prender la cámara porque estoy hasta con una bolsa de agua caliente en el rostro, pero vamos a seguir con la entrevista, no se preocupen. Ya, Jaira, no te preocupes, más bien te agradecemos por aceptar esta entrevista y por conversar con nosotros. Bueno, tú como defensora de derechos humanos y además como víctima del Estado persecutor, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en el país? ¿Crees que la pandemia de la corrupción está vulnerando los derechos de los ecuatorianos? Realmente, querida mi Joana, creo que la pandemia ha sacado lo peor de cada una de las personas. No hemos visto un sentido solidario ni mucho menos coherente por parte de las autoridades. Realmente, desde el mes de octubre creo que las diferentes máscaras con que ingresaron a los diferentes poderes pues se comenzaron a caer. Dentro de la defensa de los derechos humanos es lamentable y justo agradezco también la presencia de Víctor León, debido a que el país se está identificando por una lucha constante de derechos y deberes que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos y que no deberían ser un motivo de lucha, sino solamente de defensa, pero realmente no se los toma en cuenta, se los violenta a cada instante. Se tiene por entendido de que si uno ingresa al sistema público de empleos o pertenece a alguna institución, ya sea la policía, ya sea el ejército, o simplemente un guardia de seguridad de cualquier empresa, ya se considera autoridad y tiene toda la facultad para vulnerar cualquier tipo de derecho del ser humano. Lastimosamente el día de hoy estaba viendo en las noticias, en el noticiero matutino, que incluso ya encontraron el Camaro que el señor Salcedo se estaba trayendo en este febrero. Realmente estamos viendo que el nombre del señor Salcedo pues está asomando en cada uno de los actos delincuenciales de aquí del país. No sé bajo qué criterio todo el club de fans de él también tienen carnet de discapacidad y lastimosamente las personas que sí tenemos un tipo de discapacidad física hemos acudido a obtener un carnet, estamos en pendiente, estamos con preguntas realmente absurdas. Cuando yo me presenté, estaba aún con las heridas expuestas a tener mi carnet y la pregunta fue, ¿usted se siente mal? Porque realmente el señor del CONADIS, el doctor, lo que me dijo es, ¿qué es perder un ojo? Esa fue la pregunta que se hizo a muchas personas, pero si se la ve muy bien y en la silla de ruedas, pues incluso está más cómodo. Hay ese tipo de incongruencias y pensamientos tan obtusos que el país no solamente, como dijo bien Juan Lloret, estamos cayendo en una pandemia biológica y estamos cayendo en una pandemia de delincuentes armados, porque están armados ya está incluso con el poder. Realmente incluso el día de ayer estaba viendo un documental acerca de Uribe en Colombia y es lo mismo que nos está pasando a nosotros acá. Lastimosamente los que estuvieron dentro de mafias ahora están obteniendo el poder y son los que ahora se siguen beneficiando a costilla del pueblo ecuatoriano. Justamente vamos a tratar más adelante este proceso, cómo ha sido por parte tuya. Tú, claro, tenías una vida normal hasta octubre, de ahí entiendo que
las cosas cambiaron, pero has tenido mucha fuerza para seguir adelante. Queremos topar este tema más adelante y darle la bienvenida a Víctor León, el expresidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayaquil, que nos acompaña en esta mañana. Y bueno, para hacer como una intro a la pregunta, en Ecuador hay cerca de 483,000 personas con algún tipo de discapacidad, a quienes la Constitución de la República los ampara, ¿no? Para acceder a estos beneficios establecidos por la Ley de Discapacidades, la persona que tiene algún tipo de discapacidad debe obtener este carnet que acredite de alguna forma la discapacidad con la que cuenta la persona, y está emitido por el Ministerio de Salud. ¿Qué tan difícil, estimado Víctor, ha sido para usted, para los miembros de la asociación, sacar este carnet? Buenos días. Que vivo en la ciudad de Guayaquil, soy nacido y criado en la ciudad de Guayaquil, se quiere dar a entender que el tema neurálgico de la corrupción de dar carnet de discapacidad es en la provincia de Guayaquil. Cuando usted, señores periodistas, se está dando cuenta que ya comienza a salir hasta ciertos honorables de la Asamblea Nacional que han adquirido ese carnet de discapacidad como parte del maletín de negocio, ¿no?, para poder levantar la mano y aprobar leyes a favor del gobierno. Eso hay que investigar, y en ese tema está la Asociación de Discapacidad de la provincia del Guaya, que ha presentado una denuncia a la Fiscalía en Guayaquil, y felizmente, después de haber hecho algunas intervenciones en programas radiales, recién ayer ya la fiscal califica la denuncia y ha comenzado a hacer ciertas investigaciones que me parecen bien para llegar hasta las últimas consecuencias. Porque si no llegamos hasta las últimas consecuencias con esta situación y que se sancione a los que han sacado los carteles de discapacidad de una manera fraudulenta, prácticamente ya, si las personas con discapacidad no abanderamos esa lucha y logramos sanciones, yo creo que ya no deberíamos creer en la justicia ni en los poderes políticos, porque realmente algo tiene que hacerse. Un saludo muy cordial. Quisiera consultarle a usted cómo se lleva adelante el proceso de obtención de un carnet para una persona con discapacidad. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Un ciudadano que tiene algún grado de discapacidad tiene que llegar, entiendo que ahora, al Ministerio de Salud, hacer una serie de procedimientos. ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Cuánto tiempo le toma a un ciudadano obtener un carnet de discapacidad? Y sobre todo, ¿cuál es el tiempo que se demora de manera normal, digamos, en obtener un carnet como persona con discapacidad? Se llama a un consenten del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le agenda una cita. De ahí comienza usted el punto del padecimiento, del vía crucis de una persona que tiene una discapacidad. Y el Ministerio de Educación no entiende que una persona con discapacidad también tiene un problema mental, la aceptación de su discapacidad. Y por ende, esa situación mental también lo conlleva a tener ciertas situaciones muchas veces de mal genio, de tristeza, de melancolía. Pero en vez de que estos señores del Ministerio de Salud, que son médicos, que son profesionales en la salud, atender a las personas con discapacidad con calidad y calidez, ahí viene la situación que le piden ciertas certificaciones, ciertas documentaciones, que venga pasado, que venga mañana. Así se toman un año, año y medio, para decirle que no califica para el carnet, y lo mandan con viento fresco. Y aquí vemos el caso del señor Salcedo, típico caso que tiene sordera del 41% de uno de sus oídos. Y resulta que el señor cantaba, que el señor bailaba, que el señor hacía de todo, y no se le ve por ningún lado que tenga un micrófono, un aparato auditivo en su oído, porque justamente si hay la deficiencia, tiene que haber el mecanismo tecnológico que lo ayude
a que esa deficiencia sea llevadera, pero no la hay. Entonces ahí se da uno cuenta de que realmente es difícil creer que el señor tenga una discapacidad. ¿Cuál es el tiempo que le toma a un ciudadano común obtener un carnet de discapacidad en promedio? ¿De cuántos meses estamos hablando? Y la segunda inquietud, aprovecho de una vez, tiene que ver con la acción que ustedes han presentado en el ámbito judicial. Ustedes han presentado una denuncia formal con respecto a la posible obtención fraudulenta de carnet de discapacidad. Sí, más o menos el tiempo que se lleva es de un año, 2 meses, 4 meses, para decirle que no aplica, que vaya a su casa tranquilo porque no aplica. En segundo lugar, con la denuncia penal que hemos presentado, justamente hemos denunciado a estos señores y compañía en el sentido de que han obtenido su carnet supuestamente fraudulenta y que se haga la investigación del caso. Y más allá, lo que sí me alegra de que la señorita fiscal que está llevando el caso también ha tomado nota y ha pedido documentación de los funcionarios que dieron ese carnet. Porque días atrás me enteré por las noticias que el Ministerio de Salud Pública ha anulado los carnets. Anuló los carnets, ahí quedó todo. Y los funcionarios que otorgaron ese carnet son servidores públicos. Y esos servidores públicos deben ser sumariados administrativamente y destituidos. Y una vez destituidos, el ente donde ellos trabajaban deben mandar ese sumario, copia certificada, a la Fiscalía, para que la Fiscalía entable una investigación fiscal y determine también los delitos penales que se cometieron por la situación de haber entregado supuestamente esos carnets fraudulentos. Entonces eso hay que llevarlo, encaminarlo a buen puerto, a buen fin, al efecto de que se sancione a esa persona con todo el peso de la ley. Está con nosotros también Eliezer Morales, él es de la Coordinadora Nacional de Discapacidad del Ecuador y nos acompaña esta mañana. No sé si puede encender su cámara, estimado Eliezer, y bueno, agradecerle también por unirse a este conversatorio desde la ciudad de Quito también, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y acompañando a un gran grupo de personas en esto, ¿no? Ayer también se pudo desarticular una red de corrupción de personas que vendían de manera fraudulenta los carnets, ¿no? En $1,300 aproximadamente. ¿Qué opinión tiene usted de esto, ¿no? Y haciendo también como una reflexión de lo que estamos tratando en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Para estar en este prestigioso medio de comunicación, que es un medio, en cierta forma, yo le digo, virtual pero democrático, que nos permiten este tipo de entrevistas, porque si nos vamos a los medios de comunicación convencionales, no nos han abierto las puertas, ¿no? Y es que en verdad es por demás vergonzoso, doloroso incluso, porque digo, esta gente malintencionada, corrupta, inconsciente, yo me digo, ¿será que tienen idea lo que es vivir un día con una discapacidad en un país como este? ¿Podrán vivir un día con una discapacidad? Tal vez con los ojos vendados al 100%, en una silla de ruedas sentados 12, 14, 16 horas para ganarnos el pan del día y traernos a la casa. ¿Será que pueden vivir un día con un par de muletos debajo de sus axilas, donde les sale llagas en sus axilas para poder moverse a un bus, resbalarse en la vereda, romperse fracturarse alguna parte de su cuerpo? ¿Será que podrán vivir un día en silla de ruedas donde para poder movilizarnos a nuestros trabajos, a nuestras actividades, a veces nos arrastramos en buses nos arrastramos, nos lastimamos las piernas, las nalgas, porque nos topamos con un fierro como espino, o a veces nuestras necesidades biológicas cuando queremos hacerlos
se nos vuelve una odisea porque no hay baños accesibles donde los necesitamos y a veces tenemos que andar a la defensiva de que la gente nos trate con dignidad. O sea, yo me digo eso. ¿Será que un día pueden vivir así estos corruptos, ciudadanos inconscientes de lo que es una discapacidad? Entonces, partiendo desde allí, me parece, era importante decirlo esto, porque partiendo desde allí, me parece, como decía el compañero Marcelo, como decía la compañera que también intervino de primero, ¿será que pueden un día vivir así para que estén conscientes de lo que han hecho? Es decir, en nuestro país, la calidad moral de nuestros líderes y autoridades, yo creo que ya más bajo no podemos haber caído. Estimado Eliezer, justamente tenemos una inquietud de la ciudadanía que se ha unido a este programa. Dice, sería interesante estar vigilante que como consecuencia que se trate de reparar el daño causado, no se vaya a limitar los beneficios que los otorga la ley a las personas con discapacidad. Y ayer el presidente Moreno anunció ya que se iba a suspender los beneficios, por ejemplo, en el tema de la importación de vehículos. A mí me parece injusto porque hay personas que sí requieren movilizarse en un vehículo especializado para poder vivir o trasladar a sus hijos que tienen algún tipo de discapacidad. Se está también, creo que la medida que se ha tomado es exagerada porque se está limitando a su vez los derechos de las personas que sí tienen una discapacidad o que sí necesitan los beneficios de la ley. ¿Qué opina usted de esto? Aquí, como siempre, el pueblo lo paga todo. Hay gente que con este documento no pagaron impuestos, entre los vivos, ¿no? Los vivos no han pagado impuestos, pero claro, al pueblo hay que clavarle más impuestos. Entonces, es como robar nuestros derechos. Con respecto de su pregunta, y viene en verdad, como se dice, de cajón, porque vamos a pagar justos por pecadores. ¿Tiene idea, mi estimada amiga periodista, tiene idea lo duro que es que digan de cajón el presidente de la República, yo me responsabilizo de mis acciones, sabedor el presidente de la República, al igual que el presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, porque era un corrillo a voces, era un secreto a voces que años se venía denunciando en el Consejo Nacional de Discapacidad. Como colectivo nacional no aceptamos que le quieran botar la pelotita solo al Ministerio de Salud Pública, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque en el Consejo Nacional de Discapacidades siempre les decíamos que existen irregularidades. Y claro, ahí decían, cuando les convenía, que ellos están solamente para hacer que se cumpla la política pública respecto a las personas con discapacidad. Pero cuando no les convenía, han utilizado la imagen de las personas con discapacidad, niños, adultos, de todas las discapacidades, para levantar el ego y la imagen de sus respectivos gobiernos. Entonces, eso también es inhumano. También es inhumano. Entonces nos ha afectado, y claro que nos va a afectar. Yo mismo conozco 2 personas con discapacidad que luego de años de gestión están ya trayendo sus vehículos, que por supuesto no son vehículos de lujo, son automóviles normales, por así decirlo, estándares para la movilidad. El uno de su niña especial y el otro que es un señor que trabaja en actividad privada. Entonces van a llegar los autocarros de ellos y van a quedar estancados, quién sabe, meses en aduanas, hasta que el presidente o sus autoridades filtren esta situación. Entonces, claro que es pagar justos por pecadores. Gracias a asambleístas atrevidos, ignorantes, inconscientes de lo que han hecho. ¿Qué le van a decir a sus hijos cuando sean grandes? Hasta el vivo y simula una discapacidad. Cuando yo retomo las palabras al inicio de esta entrevista, tendrán idea lo que es una discapacidad. No, a veces por la discapacidad, ser discriminado, no tener trabajo. Habemos personas con discapacidad que mantenemos hogares, somos jefes de familia.
Habemos personas con discapacidad que dependemos de nuestros tutores, de nuestros familiares para poder tener el pan en la boca cada día. Hoy mismo, las personas con discapacidad en sus hogares las estamos pasando tan mal por el confinamiento que si comemos una vez al día es un milagro, y tenemos a un presidente del CONADIS que semanas atrás se reúne con la presidenta del Consejo Nacional Electoral para sacar adelante un anteproyecto o preplanificar un proyecto de voto en casa. ¿Ha visto esta barbaridad? Preocupado del voto de la persona con discapacidad para las nuevas elecciones y despreocupado de la crisis en la que estamos viviendo las personas con discapacidad. Esa es la calidad de autoridades que tenemos. Un saludo muy cordial también. Retorno con Yajaira. Yajaira, yo me gustaría conocer un poco más a detalle, luego del impacto que sufriste de la bomba lacrimógena en tu ojo, perdiste ese ojo, fruto de las jornadas de movilización de octubre. Entiendo que tú también has intentado obtener ese carnet. Quisiera que nos cuentes, para que los ciudadanos sepan cuál es el viacrucis que decía Víctor Hugo que tiene que pasar una persona que tiene que asumir esa nueva condición, que es una condición de persona con discapacidad y por lo tanto necesita el apoyo del Estado. Dentro de los beneficios en los cuales se puede acceder una persona con discapacidad, más allá de la capacidad de poder importar no solo vehículos, sino una serie de dispositivos que mejoren su condición, hay una serie también de beneficios, digamos, en el ámbito tributario, devolución de IVA y otros beneficios adicionales. Sin embargo, el obtener ese carnet se convierte para un común ciudadano, no así para algunos asambleístas por lo que estamos viendo, en un verdadero viacrucis. Quiero que le cuentes a la ciudadanía qué es lo que tuviste que pasar, cuál es el trámite que tuviste que seguir. Gracias por tu pregunta, Juanito. Realmente sí, en el mes de noviembre mi padre había consultado acerca sobre el proceso de obtención de un carnet de discapacidad, el mismo que igual llamamos al call center del ministerio. Me adjuntaron una cita hacia un centro de salud más cercano a mi hogar. Nos fuimos, hacen una revisión tanto física como de todos los certificados médicos que uno tenga, y realmente uno está bajo el criterio y disposición incluso anímica del médico a turno que esté ahí, porque si el médico está de malas y tuvo varias horas de trabajo, pues simplemente está cansado y a uno la respuesta es, bueno, ¿y qué se siente? ¿Por qué se siente mal si perder un ojo no es nada? Realmente ya voy a cumplir un año de lo ocurrido en octubre y mi papeleo está en espera. Justamente como el día de ayer yo hice una copia de ello y publiqué en mi Twitter, porque realmente, bueno, bajo esta circunstancia ocurrida en octubre, he sentido ya en carne propia lo que es la vulneración. He estado luchando muchos años por la defensa y la vulneración de los derechos humanos, pero sentir en carne propia es una situación muy distinta. Creo que uno se apropia más de lo que es la defensa, y sobre todo el hecho de que cuando nosotros en el 2016 tuvimos un llamado de atención acerca del CONADIS por estudiantes de algunos colegios que estaban sacando sus permisos para no hacer educación física y que de esa manera les pongan que tenían algún síntoma de dificultad o algún síndrome de abstinencia para tener educación física, pues ahora vemos de que realmente el carnet y este tipo de procesos ya no solamente son aleatorios o son bomba. Realmente ahora lo vemos que es un proceso normal, es un proceso ya normativo dentro de lo que es la institución pública, y incluso me rijo en mis palabras y también me apropio de ellas en caso de que venga algún procedimiento legal, si las digo. Creo que incluso hay un como certificado a apropiarse de un curul si es que usted tiene alguna discapacidad, incluyendo desde la cabeza del Estado. Me apena mucho el hecho de decir que el señor presidente tiene una discapacidad, patrocinó todo un programa justamente para la ayuda de los discapacitados,
incluso lo nombró como Manuela Sáenz. Él sabe y tiene conocimiento de cuántos discapacitados a nivel nacional somos. Hay un censo completo, entonces no hay para dónde perderse en cuanto a quién hay que otorgar, porque incluso la Ley Orgánica de Discapacitados en el literal 6 lo anuncia. Tiene que tener, primero, de forma física la discapacidad. Segundo, si no es física, obviamente si es mental, es igual, de cualquier manera es notorio. No es una situación de un drama o es una situación de que uno se siente mal o es un dolor de estómago. No. Es una discapacidad, es un no apropiarse de algunos sentidos porque perdimos un órgano, porque no tenemos completo un sistema orgánico o mucho más. Si incluso no tenemos la capacidad de hacer las diferentes maneras naturales del ser humano de una manera natural. Eso lo dice literalmente el literal 6 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Pero qué mal que incluso ya están los anuncios y las denuncias acerca de que $1,300 vale un carnet, y si quiere un carnet pasado el 80% de la discapacidad vale $3,000. Esto realmente se volvió una forma de coimar para obtención de lo que es un derecho y un deber del ciudadano. Con la siguiente inquietud a Víctor Hugo. ¿Qué hacemos, Víctor Hugo? ¿Qué se tiene que hacer por delante con respecto a poder destapar quizás lo que podría ser una gran red de corrupción que esté enquistada en torno al Ministerio de Salud, en torno al propio CONADIS, con respecto al manejo de estos carnets de discapacidad? Quizás se tiene que hacer una auditoría de todos los carnets que han sido emitidos, o cuál es el siguiente paso para poder evidenciar no solo si es que existe o no existe una red, sino aquellas personas que han obtenido de manera fraudulenta ese carnet, cómo identificarlos, cómo saber cuáles son los pasos a seguir que debería hacer tanto en el ámbito administrativo, el Ministerio de Salud Pública, el CONADIS, y también en el ámbito penal, investigativo, a través de la Fiscalía. No sé si encendemos el micrófono, Víctor Hugo. Gracias. Hay que entender que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos del Estado Llano, que somos parte de un conglomerado grande de las personas con discapacidad, que también somos parte de ese grupo de ciudadanos del Estado Llano, no estamos en el poder. Porque tengan la plena seguridad que si estuviéramos en el poder o estuviéramos en estas instancias de organismos estatales, y discúlpeme si soy fuerte, sacaríamos a látigo a todas estas personas que se han burlado de nuestra condición. El CONADIS tiene la herramienta para poder hacer una purga. Y en eso creo que Eliezer también es muy enérgico en ser una especie de vedor, de cuestionador de esta serie de situaciones malhadadas que se han dado. En primer lugar, voy a decirle algo que de pronto veo que todavía no se trata en los medios de comunicación y se lo voy a decir a ustedes. Hacer una auditoría de los carnets que se han entregado desde el 2010 a los servidores públicos que están trabajando y que dicen tener una discapacidad. Porque no solamente se trata de que han dado carteles de discapacidad para traer carros o pagar menos impuestos, cogiendo como bandera, aplicando la ley de discapacidad. También hay servidores públicos que están trabajando en el servicio público, cabe la redundancia, que tienen un carnet de discapacidad sin ser discapacitados. Y esa plaza de trabajo que debe usarla las personas con discapacidad, que son profesionales muchos de ellos, que se han esforzado sin becas, sino con el sudor de su trabajo o de la ayuda de su familia para obtener un título profesional. Y usted lo ve por la calle aquí en Guayaquil de 9 de octubre, en un charol vendiendo caramelos o haciendo otra actividad, menos ejercer la profesión con la cual se estudiaron y se graduaron y
con la cual sacaron buenas notas y son gente muy inteligente, muy productiva, pero no pueden ingresar a trabajar en el servicio público porque ya está copada de gente que dice tener una discapacidad y no la tiene. Eso lo puede hacer el CONADI. La ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, donde es parte el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, en el artículo 9, numeral 3, dice que el CONADIS puede hacer denuncias cuando se violan derechos humanos de las personas con discapacidad. Yo me pregunto, ¿las personas con discapacidad no han sido violados sus derechos humanos al momento de no poder ingresar al servicio público para obtener un trabajo, o no pueden obtener su credencial porque otras personas vivamente se han obtenido esa credencial o ese carnet de discapacidad para exportar carros, para hacerse cobrar menos los impuestos y para otras prebendas más? El CONADI puede hacerlo porque la ley lo establece. Ellos pueden hacer seguimiento sobre denuncias en ese sentido. Hoy estoy diciendo una situación, ¿no?, que el CONADI la puede tomar y vamos a auditar pues, todos los servidores públicos que tengan carnet de discapacidad a ver si que sí tienen discapacidad o no. En segundo lugar, la ley orgánica de discapacidad establece en su artículo 80, numeral 2, que el ente cobrador de impuestos y el Ministerio de Salud pueden hacer auditorías para los señores que han traído o exportado carros al exterior. Sabemos que solo en el 2019 han traído cerca de 3.500 carros. Entonces el CONADIS puede oficiar, puede insistir a estos dos entes, tanto el Ministerio de Salud como a la aduana, a efectos de que ellos hagan una auditoría y le entregue esa auditoría a ver qué situaciones malhadadas se han dado. Pero, ¿cómo? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo puede hacer una auditoría o impulsar una auditoría de los carros que se han entregado o se han traído por personas que tienen una credencial fraudulenta si el mismo Ministerio de Salud Pública entrega los carnetes, como se ha enterado todos los ciudadanos a través de la prensa? Por lo tanto, el CONADIS tiene la herramienta para hacerlo, y yo creo que sí, el IESER sabe muy bien, y lo exhorto a conjuntamente de la mano, ¿no?, abanderar esta situación en el sentido de exigirle al CONADIS que haga su trabajo de investigación, de seguimiento, y que haga su trabajo de denunciar y a darle el seguimiento a las denuncias que ellos denuncian. Cabe la redundancia, porque aquí es muy fácil. Ya le mandé 2 oficios a la ministra Ondramuño el año pasado porque se detectaban ciertas situaciones irregulares con los carnets y ahí quedó. No, pero la ley le establece, le he dicho, que el CONADIS tiene que hacer el seguimiento hasta las últimas consecuencias y no decir, ya presenté la denuncia y ahí me quedé. Entonces por ahí hay que empezar, señor periodista. Víctor Hugo, es solo una inquietud quiero tener. Usted le envió hace un año a la exministra de Salud ya poniéndole en conocimiento que existían estas irregularidades y no se ha hecho absolutamente nada. Esa precisión sí quisiera tenerla. No, el señor Javier Torres hace unos días atrás expresó que él ha mandado oficios a la exministra Ondramuño a efectos de que ya había tenido conocimientos de la situación de las irregularidades. ¿Por qué razón? Porque nosotros, las personas con discapacidad, a través de las asociaciones, a través de los socios, denuncian al CONADI estas irregularidades. Entonces lo que ha hecho es mandar un oficio y decir, ahí este problema, investigue. Pero la ley también le establece que debe hacer el seguimiento, porque el callarse y el no hacer nada se lo hace cómplice de esta situación irregular. Y esa situación deben asumirla con responsabilidad de que no han hecho nada. Y por eso son las consecuencias que estamos viviendo ahora, en el sentido de que actualmente con memes y con una serie de situaciones estamos siendo vejados. Porque la ciudadanía dice, la Asamblea Nacional está llena de discapacitados,
pero no sabe que también le hace un daño psicológico a nosotros, porque las personas con discapacidad somos profesionales, lo hemos educado a través de nuestra situación, como lo dijo el señor Eliezer, dura y difícil. Hemos llegado a una preparación, a una madurez. Muchas veces hemos superado nuestro problema siendo nosotros mismos los psicólogos, porque acuérdense usted, hace años pasados, al psicólogo había que pagarle para una consulta. ¿Me explico? Y nosotros hemos tenido que comenzar a leer libros, a conversar entre nosotros mismos y a superar nuestras situaciones de falencias, de muchas cuestiones que estamos sumisos, porque realmente la sociedad muchas veces nos excluye. Y para terminar, señor periodista, en la pandemia, a muchos compañeros en Guayaquil tuvimos que enterrarlos en caja de cartón, como perros sin dueño, en caja de cartón como perros sin dueño, porque no tuvo el CONADI y no tuvo el Estado para ayudar a esa persona. La situación es dura y difícil. Gracias, Víctor Hugo. La verdad es que siempre estos temas nos comprometen mucho más, creo que a todos, y todos debemos luchar para que esto se pueda esclarecer y sobre todo para que no les quiten beneficios ni derechos a las personas con discapacidad que ya han adquirido estos derechos. Justamente mencionaba Víctor Hugo ayer, un medio de comunicación sacó un comparativo de los vehículos importados para personas con discapacidad y se ve claramente cómo en estos últimos 3 años ha habido una excesiva importación de vehículos. Por ejemplo, en el 2017 se cerró el año con 490 casos. Al 2019 llegaron a 4.426 vehículos importados y en lo que va del año, de este año, del 2020, llevan 1.420 vehículos importados, ¿no? Entonces creo que... De alta gama, vehículos de alta gama. Vehículos de alta gama hay que hacer y sobre todo tal vez una precisión no solamente a los servidores públicos, porque hay empresarios, hay gente de lo privado también que se han aprovechado teniendo la capacidad para poder adquirir este beneficio, ¿no? Que es indolente también, porque hay mucha gente que sí tiene discapacidad y que está en espera, así como Yajaira, que va cerca de un año, y así como muchos de las personas que integran sus asociaciones. Justamente hay comentarios, hay mensajes de las personas que se han conectado, solidarizándose, esperando pues que todo esto se pueda aclarar para que no se vean afectadas las personas con discapacidad, justamente, que 4 vivos no sean los causantes de que se les quiten beneficios y derechos a los ciudadanos con discapacidad. Queremos agradecerles a ustedes, a Víctor Hugo León, a Yajaira Urresta, a Eliezer Morales, por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos que todo esto pueda tener, sus sanciones también, no solamente legales, porque creo que es importante, esto es un delito, sino también morales, y que la sociedad rechace este tipo de acciones que lo único que hacen es afectar a la sociedad, abonar a esa descomposición, ese tema de la corrupción que nos ha estado dominando en estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses de la pandemia. Queremos agradecerles y por supuesto que cuenten con este medio de comunicación, que cuenten con Brújula 593, con este programa, para seguir visibilizando sus casos y dándole voz a las personas que han sido muchas veces invisibilizadas por este gobierno. Así que bueno, les mandamos un abrazo y esperamos que pronto se pueda aclarar todo y que ustedes estén sobre todo bien en sus hogares, bien de salud y junto a sus familias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Joana, y gracias por este espacio. Realmente nosotros los discapacitados no estamos pidiendo lujos ni autos de alta gama. Realmente dentro de mi defensa y dentro de nuestro colectivo, que es justamente a partir de octubre, lo que único que estamos pidiendo es que nos permitan el ingreso de prótesis oculares, porque somos más de 58 personas con pérdida ocular, que lastimosamente hay compañeros que se les secaron las cuencas de los ojos porque no contamos con una prótesis apropiada.
Realmente creo que el pedir y el ser justos con la vida no es estar pidiendo autos de alta gama, ni mucho menos yates, porque ¿en dónde los vamos a estacionar? Aquí, en las quebradas del Machángara. Entonces, que tengamos más o menos conciencia de dónde estamos los discapacitados y que realmente nos solidaricemos entre ecuatorianos. Gracias con ustedes. Muchas gracias también por esta oportunidad, y en verdad hay mucho que tratar sobre ese tema. Siempre lo digo, que la discapacidad es un tema que nos compete a todos. Así es. Muchas gracias a ustedes, Víctor Hugo, Eliezer, Yajaira. Ojalá tengamos en alguna otra oportunidad la posibilidad también de seguir tratando este tema. Sobre todo nuestro compromiso, lo digo de manera particular como asambleísta de la República, primero en darle seguimiento a todo el viacrucis que tienen que pasar ustedes para poder obtener un carnet. Lo segundo, evitar los abusos, porque los abusos no solo se dan en el ámbito de la importación de vehículos. Hay muchas empresas del sector privado, ya cuando ha salido a la luz de este tema, hay una serie de denuncias incluso de empresas del sector privado que compraban estos carnets para poder cumplir con sus cupos de personas con discapacidad dentro de sus empresas, quitando la posibilidad, lo que decía Víctor Hugo y lo que decía Eliezer, de realmente dar una oportunidad laboral a las personas que realmente necesitan esa oportunidad laboral. Es decir, hay mucha tela que cortar y sobre todo hay que llegar hasta el final, sobre todo a las personas que están detrás de esta aparente red que lamentablemente vulnera precisamente los derechos de personas que ya de por sí tienen una complejidad, que ya de por sí son personas vulnerables. Un saludo muy cordial y muchas gracias por acompañarnos en el programa. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.